Porfiriato. En 1876, Porfirio Díaz tomó la presidencia de México. El 2 de abril de 1867 y en 1871 ya había luchado por esta contra Benito Juárez. Sin embargo, no tuvo mucho éxito, por lo que en 1871 proclamó el Plan de Noria, mejor conocido como su frase sufragio efectivo, no reelección. Como parte de su plan para quitar a Benito Juárez de la presidencia, y a pesar de que efectivamente fue quitado, Lerdo de Tejada le ganó el lugar, aunque cabe mencionar que Lerdo de Tejada solo llegó al poder porque ya era presidente de la Suprema Corte, que provocó a Porfirio Díaz levantarse en armas. Resulta que una vez muerto Juárez, en 1872, el general Díaz se convirtió en una de las figuras políticas más importantes del país, de modo que siempre aspiró a la presidencia de México. Ocupó el cargo en la presidencia en 1877. Los primeros años de su gobierno fue de ajustes y buscó la paz. Consiguió aliarse con más personas y fortalecer su poder mediante la conciliación. Pactó con los caciques regionales y puso a sus hombres de mayor confianza al mando del ejército. También trató de desarrollar un proyecto, unificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la Iglesia y los conservadores. En el periodo de la presidencia de Díaz duró hasta 1880. El general Manuel González, quien lo sustituyó en el cargo, era su amigo cercano. Durante su gobierno continuó con las reorganizaciones del país. Se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México y se reabrió el Colegio Militar. También se firmó el Tratado de Límites con Guatemala, se estableció la primera fábrica de armas en el país y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. En 1887, el general Díaz volvió a ocupar el cargo de la presidencia. Las acciones que emprendieron le permitieron fortalecer su poder y mantener la estabilidad. Contó con el apoyo de políticos, militares, inversionistas y clases medias, quienes consideraban que Díaz debería de permanecer en el gobierno y mantener el orden y el crecimiento económico del país. Gracias a esto, el país en los siguientes años, Porfirio Díaz se reeligió como presidente 5 veces seguidas. Su gobierno se convirtió en una dictadura porque impidió que se llevara a cabo elecciones libres e impulsó los gobernadores de los estados. Además, las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecían sus órdenes. Esta etapa de la historia de México se conoce como Porfiriato. En el área económica, Porfirio Díaz buscó atraer inversiones extranjeras, para lo cual ofreció a los empresarios facilidades y ventajas para hacer negocios en México. La minería, la electricidad, el petróleo, las construcciones de ferrocarriles, la producción de hilados y tejidos y en general las comunicaciones, es decir, teléfonos, telégrafos, bancos y puertos fueron las principales actividades económicas de la época y empresarios de Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña invirtieron en ellas. Gracias a las inversiones, tanto extranjeras como nacionales, se reactivó el comercio, se estimuló el crecimiento de las ciudades, se generó empleo y se impulsó la producción agrícola. Todo esto permitió que se mejoraran las condiciones de vida de la clase media y los profesionistas. No obstante, los beneficios de esta prosperidad no llegaron a otros sectores de la población, como campesinos, obreros, artesanos, jornaleros e indígenas. Hacia 1884, la inversión extranjera era de 100 millones de pesos. Para finales del Porfiriato se elevó 34 veces más. A finales del siglo XIX empezó un proceso de modernización en nuestro país, debido a lo cual la vida en algunas ciudades tuvo cambios notables. En general, la tecnología transformó la vida y el paisaje de diversas regiones del país. Por ejemplo, se construyeron numerosas vías ferroviarias que ayudó a la integración, el fortalecimiento económico de diferentes zonas del país. Se introdujeron otros transportes como el tren eléctrico que permitía mejorar el traslado de personas. Sin embargo, las transformaciones hicieron a que se notara más la desigualdad de clases sociales
sociales en el país. El crecimiento económico y la industrialización implicaron el dominio de unos cuantos. Las ciudades eran el escenario donde se podía observar los enormes contrastes entre la riqueza y la pobreza. Una vez establecidas las reformas liberales, el país continuó con el problema de propiedad de la tierra. Para ello, el gobierno puso a la venta las tierras comunales y de la iglesia, ofreciéndolas a quienes tuvieran los recursos para poseerlas. Algunos empresarios y hacendados compraron grandes extensiones de tierra y formaron latifundios. Aunque de esta forma lograron aumentar la producción agropecuaria, afectaron a otros sectores de la población, como las comunidades indígenas y campesinos, y a pequeños rancheros, quienes perdieron sus propiedades y no pudieron competir con los grandes hacendados. A finales del siglo XIX empezó un proceso de modernización en nuestro país, debido a lo cual la vida en algunas ciudades tuvo cambios notables. En general, la tecnología transformó la vida y el paisaje de diversas regiones del país. Por ejemplo, se construyeron numerosas vías ferroviarias que ayudó a la integración, el fortalecimiento económico de diferentes zonas del país. Se introdujeron otros transportes como el tren eléctrico, que permitía mejorar el traslado de personas. Sin embargo, las transformaciones hicieron a que se notara más la desigualdad de clases sociales en el país. El crecimiento económico y la industrialización implicaron el dominio de unos cuantos. Las ciudades eran el escenario donde se podía observar los enormes contrastes entre la riqueza y la pobreza. Una vez establecidas las reformas liberales, el país continuó con el problema de propiedad de la tierra. Para ello, el gobierno puso a la venta las tierras comunales y de la iglesia, ofreciéndolas a quienes tuvieran los recursos para poseerlas. Algunos empresarios y hacendados compraron grandes extensiones de tierra y formaron latifundios. Aunque de esta forma lograron aumentar la producción agropecuaria, afectaron a otros sectores de la población, como las comunidades indígenas y campesinos, y a pequeños rancheros, quienes perdieron sus propiedades y no pudieron competir con los grandes hacendados. Esta situación provocó el descontento de gran parte de la población rural mexicana y dio pie a levantamientos campesinos en los estados de Veracruz, Valle de México, Chihuahua, San Luis, Nayarit, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, los cuales fueron reprimidos con violencia. Unos cuantos mexicanos, algunos extranjeros, eran los dueños de las tierras y las fábricas. La mayoría de la población no contaba con una parcela para sembrar y no podía trabajar de forma independiente por falta de recursos. Al no tener otra opción para sobrevivir, trabajaban como obreros en las fábricas, por lo cual dejaban de ser campesinos. Tanto en el campo como en las fábricas, la jornada de los peones era de 12 a 15 horas diarias y recibían un salario que no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Esta forma de pago los obligaba a pedir préstamos por adelantado, muchas veces endeudándose de por vida. Era porque no existían leyes que protegieran a los trabajadores. Ante esta situación, los obreros se organizaron en el sindicato y asociaciones para defender sus derechos. Utilizaron la huelga para exigir mejores condiciones de trabajo, pero estos movimientos fueron reprimidos por el gobierno porfirista. En el siglo XIX y principios del siglo XX se fundaron distintos grupos políticos que exigieron elecciones democráticas. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista a un periódico estadounidense, en el cual afirmó que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente, pero en realidad él no tenía la intención de abandonar el poder. Ese mismo año, Francisco I. Madero lanzó su libro La Asociación Presidencial. En 1910 propuso crear un partido político que opusiera la reelección de Díaz. En el año siguiente fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista y se postuló a la presidencia de la República. Al ganarse al pueblo, Porfirio Díaz ordenó encarcelarlo bajo el cargo de ultrajar a las autoridades. De esta manera, las elecciones se llevaban a cabo mientras Madero estaba preso. Los votos a su favor fueron anulados, de forma que Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación por medio
del Plan de San Luis, al cual convocaba al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno. Para principios de 1911, los levantamientos tuvieron un gran éxito en diversas regiones. En mayo, el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Enseguida se realizaron elecciones libres en las que resultó triunfador Francisco Madero. Fue así como Porfirio Díaz finalmente se fue de México y acabó el porfiriato. La aduana marítima está ubicada en la zona centro de Tampico, Tamaulipas. Se construyó por el año de 1896. Está basada en la arquitectura industrial del siglo XIX. El edificio costó 1.850.000 monedas de oro. Porfirio Díaz fue quien eligió el diseño, haciendo la compra por catálogo a una compañía inglesa. Fue quien eligió el diseño de corte inglés y de los planos de la Compañía de Ferrocarriles Centrales Mexicanos. Han transcurrido 112 años, 1830-1915, desde que Porfirio Díaz, entonces presidente de la República, inaugura una terminal aduanera integrada por un edificio principal y almacenes anexos a orillas del río Pánuco en Tampico, Tamaulipas. Aquel día de 1902 se concretó el proyecto, que tenía la garantía más alterada del país y estaba a corta distancia del Golfo de México. La aduana fue inaugurada el 16 de octubre de 1902 y convirtió a Tampico en un puerto de rango mundial, impulsado el desarrollo de la región de Tamaulipas. A lo largo de 100 años fue muy importante. Era un centro de llegada y salida de todo tipo de mercancías, pero en 2002 sus puertas fueron cerradas para el comercio mercante y tras un siglo de no funcionar, el sitio fue sometido a una restauración para conservar su enorme valor histórico y hoy se ha convertido en un lugar icónico para los porteños y turistas que visitan Tampico, Tamaulipas. Los materiales con los que se construyó la aduana constan de elementos prefabricados de hierro fundido con ladrillos traídos de Inglaterra. Las elegantes y esbeltas columnas fueron fabricadas con hierro colado proveniente de Francia, cuyos capiteles son compuestos jónico y corintio. Los enrejados de las ventanas y los barandales son de hierro forjado, también de origen francés. Las ventanas, puertas y elementos de madera provienen de Luisiana, Estados Unidos. Los pisos son de granito pulido con figuras geométricas formadas por bronce incrustado en el mismo granito. Aún conserva el estilo decorativo de su época. Las tres puertas de acceso fabricadas en madera, las columnas y escaleras de hierro colado. En el vestíbulo de la aduana se localizan las escaleras, las cuales están flanqueadas por columnas de bronce y barandales europeos. En el primer descanso se encuentra la representación del escudo nacional en tiempos del porfiriato, el cual está hecho con mosaico veneciano. Hoy la antigua aduana ha sido desplazada por instalaciones adecuadas para el alto tonelaje. En su interior resguarda el Museo La Victoria de Tampico de 1829. Actualmente, desde cualquier parte del centro histórico de Tampico puede llegar caminando luego de atravesar la Plaza Libertad, un parque rodeado por edificios de arquitectura estilo francesa que incluso ha valido y le llamen la pequeña Nueva Orleans. Y así al caminar por ahí y observar el diseño de los edificios, se vive la sensación de estar en la ciudad estadounidense de los carnavales. Luego hay que atravesar la Plaza de las Hijas y al llegar a la primera caseta, antes de las vías del ferrocarril, los visitantes tienen que esperar a que un guía los conduzca hacia la zona adecuada marítima para ser testigos del imponente edificio que a 115 años de su inauguración luce impecable. Recorrer sus amplios pasillos permite viajar al pasado y envolverse en tranquilidad de los holgados espacios, como el salón principal donde se reciben y sellan los papeles.
daban trámite a la entrada y salida de cargamentos, conservando sus enormes ventanas. En el piso de duela y al fondo una bóveda antigua en donde se guardaban los valores y el dinero en efectivo.